Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, octava temporada ya en el aire. Bueno, habrán visto el último programa que hubo algo que nos motivó a volver sobre un tema conocido que es la hipertensión arterial y que por ahí recordamos cosas hasta básicas. Y que lo que nos movió a hacerlo en aquel momento fue el hecho de descubrir que a pesar de los tratamientos existentes, a pesar de las técnicas diagnósticas vigentes, sin embargo los muertos por hipertensión arterial no solo no se habían estabilizado ni habían disminuido, sino que se habían duplicado. Estadísticas al menos en manos de gente confiable. Esto nos motivó un poco a revisar otra serie de patologías, porque lo podemos llamar una patología también, Javier. Factores de riesgo. Que en definitiva uno espera que retrocedan, y espera ver mejorías, y espera ver otras condiciones, pero a pesar de que aumentan el precio, que le ponen etiquetas que asustan a la gente y demás. Pero chicos, por lo menos sí. Pero bueno, el consumo no ha caído. No ha caído. Estamos hablando puntualmente del cigarrillo, así que bueno, el programa de hoy se lo vamos a dedicar a la cesación tabáquica. La técnica o cómo pueden hacer ustedes como para, si tienen la intención concreta, poder dejar el cigarrillo. Así que tras un breve corte vamos a hablar de cómo dejar de fumar y todo el daño que provoca eso. Bueno, hay que empezar por recordar que uno puede tener una multitud de factores de riesgo para tener problemas vasculares, coronarios, cerebrovasculares, piernas, retina, riñones, que esa multitud de factores de riesgo, hipertensión arterial, diabetes, colesterol, triglicéridos, hay cosas con las que uno puede pelear, pero normalmente las puede pelear, las puede controlar, pero no eliminar. A veces uno las puede prevenir, o más que prevenir, diferir. A veces está la influencia genética con la que uno directamente puede hacer poco y nada, pero concretamente de todos los factores de riesgo, el tabaquismo es el único que podemos cortar de raíz. Y estoy hablando de factor de riesgo para enfermedades vasculares. Todos ustedes pueden tener la imagen de un Sandro o de un Cacho Castaña que no murieron precisamente de enfermedades cardiovasculares, o la de una multitud de pacientes afectados de distintos tipos de cánceres, no solo los pulmones, porque cuando uno habla de cáncer vinculado al cigarrillo está hablando de boca, está hablando de lengua, está hablando de pulmón, está hablando de esófago, está hablando de vejiga, está hablando de páncreas, es decir, hay una multitud de cánceres vinculados a este tema. Pero concretamente, si no es que vamos a hablar de este tema y vamos a hablar de eliminar un factor de riesgo, el único que podemos eliminar, no prevenir ni controlar, eliminar, es el tabaquismo. Bueno, tabaquismo por supuesto, el hábito de fumar. ¿Qué es un gran fumador o un fumador de poca monta, digamos? ¿Con cuántos cigarrillos hace la diferencia? Con 6 cigarrillos diarios, hoy se considera un gran fumador. Fíjense que no estamos hablando ni siquiera de un Antes hablábamos de un paquete de 20 cigarrillos, 15 cigarrillos. Hoy día es un gran fumador aquel que fuma 6 cigarrillos. Y eso depende un poco del impacto que tenga en forma individual, cómo reacciona el organismo de cada uno, referido al monóxido de carbono, que nosotros lo podemos usar perfectamente. Es más, hemos hecho alguna feria de salud en la cual llevamos un coxímetro, que es el aparatito que sirve para que el paciente haga lo mismo que el tema de la alcoholemia, y ahí le calculábamos la cantidad de monóxido de carbono que tenía en sangre y veíamos el impacto del cigarrillo en cada paciente puntualmente. Referido a lo que dijo Fernando de la mortalidad, este factor de riesgo, que es erradicable, como dijo Fernando, total y absolutamente erradicable, es el factor de riesgo que, independientemente de los demás factores de riesgo, tiene la mayor mortalidad individual. Esto quiere decir que los pacientes se mueren por enfermedad coronaria, se mueren por ECOG y se mueren por cáncer de pulmón. O sea, esto está analizado. Los estadounidenses han hecho un estudio exhaustivo de los distintos factores de riesgo, de la hipertensión arterial, de la dislipemia, de la diabetes, del tabaquismo, de la obesidad, etcétera, etcétera, y vieron que en forma individual es el que mayor mortalidad nos provoca. Y justamente tenemos la gran ventaja de ser el que más mortalidad provoca y el que lo podemos llegar a erradicar.
Piensen que está hablando en forma individual, pero piensen a su vez que esto puede ir asociado a los demás factores de riesgo, sumando a su vez mortalidad a todos esos factores. Potenciándolos. Potenciándolos. Si un paciente hipertenso, digamos, tiene una mortalidad, ponemos, de 2, cuando está en presencia del cigarrillo se duplica eso, o en un diabético, si la posibilidad de tener algún evento, se triplica o se cuadruplica la presencia del cigarrillo. Y ahora vamos a ver por qué motivo se cuadruplica y se triplica eso, qué tiene el cigarrillo que provoca dentro de nuestro endotelio, de nuestras paredes arteriales, para provocarnos semejantes consecuencias, ¿no? Javier está planteando puntualmente que yo puedo tener, lo que está queriendo decir es esto, puedo tener un factor de riesgo totalmente controlado, pongamos colesterol, pero sigo fumando. Tengo un colesterol malo por debajo de 100 porque alguna vez tuve un problema, el médico me indicó una dieta, cumplí, el médico me indica una pastilla X, cumplí. Pero a pesar de tener un colesterol malo bajo, el hecho de fumar anula el efecto de esa dieta, de ese ejercicio y de esa pastilla. ¿Por qué lo anula? Porque Javier está hablando de una pared vascular que se llama endotelio. Esa pared tiene una serie de ladrillos que están firmemente unidos entre sí. Si yo tengo colesterol malo en poca cantidad, ese colesterol sigue circulando en la sangre buscando su destino, pero en todo caso lejos de la pared arterial. Cuando yo empiezo a fumar, las uniones de los ladrillos de esa pared se empiezan a aflojar y ese colesterol en poca cantidad se deposita ahí donde la unión se aflojó. Entonces, todo el trabajo que me tomé haciendo dieta, que ya es un trabajo en sí y a muchísima gente le cuesta, saliendo a caminar o saliendo a hacer ejercicio todos los días o varias veces por semana según el caso, tomando pastillas, que bien o mal, cuando uno no está acostumbrado, es una molestia y hay que cumplir un horario y hay que estar pendiente de guarda con lo que comes, guarda de no juntarla con otra, fíjate que a lo mejor hay que tomar protección gástrica. Todo eso queda anulado solamente por el efecto de fumar. Ese mecanismo se llama óxido nítrico, que en algún momento fue un premio Nobel de Medicina, el descubrimiento del óxido nítrico, y es una sustancia que se libera a partir del endotelio. ¿Qué hace el cigarrillo? Ese cigarrillo, cuando nosotros lo prendemos y lo estamos fumando, durante 90 minutos exactamente de cada cigarrillo, ese endotelio deja de producir esa sustancia que se llama óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, que me mejora el endotelio y me permite, al no estar presente, justamente la vulnerabilidad que hablaba Fernando. Esos ladrillitos que estaban pegados se empiezan a entreabrir un poquitito y ese colesterol circulante empieza a ganar terreno dentro de la pared de la arteria, generándome la famosa placa de ateroma, que con el tiempo esa placa va a seguir creciendo. Si tenemos otros factores de riesgo va a crecer más, si somos diabéticos va a crecer aún más, y en algún momento de nuestra historia vamos a hacer un evento o coronario o cerebrovascular o en las piernas, en el territorio vascular que a ustedes se le ocurra, podemos llegar a tener un evento cardiovascular a punto de partida del cigarrillo. O sea, el óxido nítrico es un elemento protector de nuestro endotelio que nos protege para que justamente el colesterol ese circulante, por más que esté bajo y lo que sea, no ingrese adentro de la pared de la arteria. Cuando nosotros fumamos, esa sustancia vasodilatadora, protectora del endotelio, desaparece de la sangre y nuestro endotelio está vulnerable para que ingresen y empiecen a generarse las placas. Eso a lo largo del tiempo, en años, se transforma en un infarto agudo de miocardio, en un accidente cerebrovascular, en una obstrucción arterial en las piernas, etcétera, etcétera. Es decir, así que el punto de partida de todo esto tiene que ver con el cigarrillo. Ya nos están haciendo señas para ir. No quisiera dejar el bloque sin recordarles algo. Fumo un poco cigarrillos, a mí no me va a pasar nada de eso. Gran fumador es apenas 6 cigarrillos por día. Ni siquiera medio paquete. Eso, así que bueno, tras un breve corte vamos a hablar de cómo poder dejar el cigarrillo, cuál es el cigarrillo que nos marca fundamentalmente nuestro hábito, nuestro vicio, nuestra adicción, cuál de ellos es el más importante, cuáles serían los tratamientos que hoy tenemos en disposición para poder ayudar a poder sacar el cigarrillo.
breve corte, no toque el control remoto y continuamos con el programa. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. A place to stay. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, volvemos del corte, nuevamente en el bloque, y la idea era ver justamente cuál era el peor cigarrillo o el determinante, ver los métodos de tratamiento, métodos eventualmente diagnósticos antes de iniciar un tratamiento. Sí, mira, lo fundamental Primero, es... ¿a quién hay que tratar? Primero hay ¿no? que tratar al paciente que está convencido de que tiene que dejar el cigarrillo. Es decir, no sirve que la familia te empuje. No, la verdad que una de mis primeras preguntas cuando vienen a mi consultorio para decirme, doctor, quiero dejar de fumar, ¿me va a ayuda? Le digo, ¿viniste por cuenta propia o te mandaron y vos querés cumplir con un trámite para dejar a tu familia tranquila? Pero no tenés ni la más mínima idea o contemplás la posibilidad de dejar el cigarrillo. Eso es fundamental, porque si uno toma conciencia realmente y quiere dejar el cigarrillo, viene por su cuenta, o sea, ya contempló antes de la consulta la posibilidad de dejar de fumar, eso ya es una gran ayuda a encarar el tratamiento de la cesación tabáquica. Pero bueno, la segunda pregunta es, si el paciente vino por motus propio realmente y está convencido, o en alguna charla anterior en el consultorio uno le sugirió dejar el cigarrillo, vaya pensándolo, entonces viene ya, o sea, nosotros le damos un mensaje de dejar de fumar, y eso es bueno que todos los profesionales que tratan a un paciente pregunten sobre si fuma o no fuma, es muy importante, y manden un pequeño mensaje de dejar de fumar
porque le hace mal por esto y por esto, 2 o 3 cositas, no llenar, no estar una hora hablándole de eso, pero sí dejarle el mensaje de que sería muy importante para su salud de dejar de fumar. Eso hace de que el paciente empiece a contemplar, esto está muy perfectamente desde el punto de vista psicológico, está todo bien instrumentado. Se llama etapa contemplativa, etapa no contemplativa. O sea, la no contemplativa es aquel paciente que viene al consultorio porque lo mandó la familia. Entonces él no contempla la posibilidad de dejar de fumar, simplemente cumple con el hecho para dejar tranquila a la familia y no beneficiarse personalmente. Y pierden el tiempo los dos. Y pierden el tiempo los dos. Entonces, dejamos el mensaje, al tiempo viene el paciente y me dice, doctor, realmente estoy convencido, quiero dejar de fumar, ¿me ayuda a poder dejar de fumar? Perfecto. Segunda pregunta. ¿Cuál es el horario en que fuma el primer cigarrillo? Clave y fundamental. Entonces me dice, la mayoría les ocurre que cuando ni bien se levantan, tienen que prender un cigarrillo. Ese primer cigarrillo de la mañana es el cigarrillo más adictivo que hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los receptores nicotínicos del cerebro durante la noche se quedan sin combustible. Por lo tanto, a la mañana, cuando me despierto, me mandan un mensaje importante, urgente. Ya necesito que me mandes combustible a los receptores. O sea, prende un cigarrillo. Ese es el mensaje. Entonces, si nosotros logramos que el paciente, y esto es lo más importante, yo le diría lo más trascendente para poder dejar el cigarrillo, nosotros le decimos, si usted lo fuma a las 7 de la mañana, ese primer cigarrillo, ni bien se levanta, llévelo a las 10:30, a las 11, durante 15 días. Durante esos 15 días el paciente tiene que alargar ese primer cigarrillo. Si él logra el objetivo de alargar ese cigarrillo 2 horas y media, 3, de aquel mensaje inicial que le mandó el cerebro de mandame combustible, si logra controlar ese primer cigarrillo y hace bien los deberes y viene a los 15 días y nos dice, doctor, ¿pude hacerlo? Yo les garantizo que el 70% del tratamiento ya está solucionado. ¿Hay alguna forma puntual de hacerlo o el método es individual de acuerdo a los hábitos del paciente? Eso es individual y uno lo pone y pone realmente la voluntad que tiene el paciente. Sabemos lo que le pedimos porque para un paciente fumador decirle que alargue ese primer cigarrillo es un pedido importantísimo, pero eso marca, si el paciente logra el objetivo, marca el grado de compromiso hacia el tratamiento. O sea, yo no le doy el tratamiento a cualquier paciente si no cumple con este requisito porque es tirar el dinero en un cesto de la basura, lo que vamos a hacer de tratamiento. Entonces, si no logramos el objetivo ese, durante esos 15 días nosotros aprovechamos para sacarle un electrocardiograma, mandarlo a hacer una espirometría para ver qué condiciones está el árbol pulmonar. Le mandamos una radiografía de tórax, por lo que dijo de la parte oncológica que pueden aparecer, por ahí ya tiene un nodulito o alguna cosa, tenemos que ver, inclusive le sacamos un electrocardiograma también, inclusive esos 3 cosas, 3 evaluaciones básicas, el electrocardiograma, una radiografía de tórax y la espirometría, nos van a servir como control posterior para que el paciente vea los beneficios que ha logrado por ahí a los 6 meses, al año de haber dejado el cigarrillo. Pasado ese periodo de tiempo y el paciente cumplió con el objetivo de alargar ese primer cigarrillo, llevarlo a las 10:30, a las 11, nosotros para lograr eso también le decimos que tiene que cambiar algunos hábitos. Por ejemplo, por ahí puede salir a caminar, en el interín, se baña, se cambia, hace alguna actividad fuera de lo que hacía normalmente, como para que pase ese tiempo, que esté distraído y no esté pendiente únicamente del pensamiento en el cigarrillo con el objetivo de tratar de lograrlo eso. Entonces, cuando viene a los 15 días, nosotros en ese momento estábamos con un paciente que tiene todas las condiciones para poder dejar de fumar. Existen tratamientos múltiples, hay chicles, hay parches, hay aerosoles, todos ellos contienen nicotina, con lo cual el paciente no se desteta definitivamente del tema de la nicotina. Háblame puntualmente un poquitito del cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico prácticamente se está dejando de hacer y se está prohibiendo en Europa, porque el problema del cigarrillo electrónico es la carga del cigarrillo electrónico. Entonces, a veces la carga que le ponen es más tóxica que un propio cigarrillo.
Así que si bien el paciente tiene algo, por ahí está aspirando a algún tóxico peor, porque no tenemos la certeza, únicamente en el lugar donde lo compramos, que en general por ahí no se compra acá o se pide por internet y demás, pero el tema son las recargas de esos cigarrillos electrónicos. Pero bueno, la farmacología hoy cumple la función del cigarrillo electrónico. Nosotros preferimos otros tratamientos. Hay un tratamiento con algún antidepresivo, que hace muchos años que está, pero no es un tratamiento antidepresivo que me ayuda, que colabora y que podemos tener cierto éxito, pero existe desde el año 2005. Salió al mercado una droga que nació para cesación tabáquica, que es la variniclina. Tiene un nombre comercial, que no vale el caso que nosotros lo mencionemos, pero son pastillas. El tratamiento con este fármaco dura 3 meses, desde que se inicia hasta que termina. Son cargas acumulativas. Nosotros tenemos lo que se denomina un kit de inicio, o sea, para los primeros 15 días le vamos dando una carga acumulativa de medicamento para ir viendo la tolerancia del mismo. No tiene prácticamente ninguna interacción con ninguno de los fármacos que uno puede estar tomando, o sea, puede estar tomando algún protector gástrico, algún medicamento para la presión, etcétera, etcétera. No hay interferencias por parte de este medicamento y tiene la propiedad, este medicamento, de ocupar el receptor nicotínico. Ahora, si ocuparía el receptor nicotínico nada más, tendríamos el problema de que al estar ocupado el receptor nicotínico y no haber nicotina, pero no estimula el receptor. Entonces, lo que necesita el organismo es que ese receptor esté ocupado, y cuando se ocupa con nicotina hace una expresión muy grande de estimulación que al paciente le produce el placer y la necesidad de que está cubierto con ese cigarrillo. La droga bloquea el receptor, pero tiene la particularidad también de estimular el receptor. No lo estimula como el cigarrillo, pero lo estimula. De manera tal de que nosotros tenemos un mensaje cerebral de que el receptor está ocupado y con satisfacción. Por lo tanto, no tengo la necesidad imperiosa de fumar, porque ese rol lo está cumpliendo el remedio. Entonces, la variniclina, el tratamiento es 3 meses, me están haciendo señas, así que tenemos que ir redondeando. Dos cositas más o tres. Uno, dijiste efectivo 70% de los casos. ¿Qué pasa con las recaídas? ¿Se puede volver a tratar? Sí, se puede volver a tratar, pero ya el paciente, cuando logró el objetivo, muy difícilmente, o sea, esto vamos a decirlo. Si un paciente tiene la decisión de dejar de fumar y dice dejo de fumar y no toma nada, no tiene ninguna ayuda ni nada, solamente el 3% al año, logra el objetivo. O sea que son muy pocos los que toman la decisión y dicen dejo de fumar y no fuman. El medicamento acompaña de manera muy sólida la cesación tabáquica y el paciente va a estar, nosotros los primeros 2 meses de tratamiento es cuando nosotros tenemos por ahí las mayor ganas tiene el fumador, o donde se puede meter la pata y tomar un cigarrillo, porque esto es así, la primer semana del tratamiento es con tabaco. Estamos compartiendo con las drogas y con el tabaco. A partir de la segunda semana es libre de tabaco. Pero ¿qué pasa? Esa primera semana ya tomando la vareniclina y fumando ya no va a ser tan placentero el cigarrillo. Por lo tanto, es como que nos da cierto asquito, no es algo placentero, así que la cantidad de cigarrillos ya empieza a bajar en esa primera semana. Y ya sabemos que a partir de la segunda semana, con dosis plenas del remedio, porque usábamos 0,5 miligramos esa primera semana y después pasamos a usar 1 miligramo 2 veces por día, y así es a lo largo de todo el tiempo, logramos el objetivo de que el paciente deje el cigarrillo por completo. Aunque nos echen, una última pregunta, porque vos sabés que llega a tu consultorio un paciente y con una sonrisa de oreja a oreja, doctor, hace 3 meses que dejé de fumar. Sí. Bueno, por un lado, fantástico. Pero la mayor parte de la gente cree que con ese dejar de fumar se terminó la historia. ¿Cuánto tiempo, aunque la medicina no es matemática, podemos decir que se necesita para que alguien que ha fumado iguale el riesgo de alguien que nunca fumó
en cuanto a complicaciones cardiovasculares y o cáncer? Eso es un temazo, porque para que ustedes vean el impacto del daño que provoca el cigarrillo, para tener la misma incidencia de enfermedad coronaria que un no fumador, tienen que pasar 10 años libre de tabaco. Y para tener la misma incidencia de cáncer de pulmón de un paciente que nunca fumó, son 15 años. 15 años. O sea que fíjense en el daño que está generando esto. Y un último mensaje, sobre todo para los que conviven. No se olviden que en el país hay entre 5.000 y 6.000 muertos por año por cigarrillo de gente que nunca fumó. Sí, con fumadores pasivos. El fumador pasivo. Así que bueno, se puede, es difícil, lo sabemos, pero existen herramientas como para ayudarlos. Y sacarse el cigarrillo de encima va a ser un beneficio enorme. Hay que hacer algunas cosas en paralelo. Algunos le tienen miedo, por ejemplo, al aumento de peso. Algún aumento de peso hay, pero paralelamente con la cesación tabáquica nosotros recomendamos empezar alguna actividad física, hacer alguna cosa que le agrade, cambiar un poco el estilo de vida. De esa forma esos kilos van a ser muy poquititos y aparte obviamente que se pueden sacar después, pero el impacto del cigarrillo sobre la salud es absolutamente nefasto. Así que bueno, esas son las pautas, nos está corriendo el tiempo, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa, esperamos que les haya gustado, esperamos que haya servido para concientizar a alguno de ustedes o a algún familiar de ustedes sobre los efectos deleterios del tabaco, y no quiero dejar terminar el programa sin mandarle un fuerte abrazo a un colaborador habitual nuestro, el doctor Jorge Velasco Zamora, que por estas horas está pasando un trance familiar doloroso. Bueno, los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV, que tengan una muy buena semana. Y disculpen, nos quedaron un montón de cosas de tabaquismo, seguramente retomaremos el tema para poder ampliar las cosas. Hasta la semana que viene.